Y el parámetro nuevo va a ser la proporción. La proporción, eso vamos a ver más adelante, es un parámetro que trabaja con una población que sea de tipo Bernoulli, es decir, que todos los elementos de la población tengan solamente dos opciones de decisión. Por eso se le dice que es de tipo Bernoulli. Ya, entonces allí vamos pasando esta parte, vamos pasándola, vamos a tener una primera distribución de probabilidad que es para la media. ¿Sí? En el caso de la media, nosotros vamos a distinguir dos casos importantes, cuando la población es infinita y cuando la población es finita. ¿Qué consiste? Como les decía, decir cuál es la distribución muestral de la media, o distribución de la media muestral, así, esos dos nombres así lo pueden encontrar, ¿no? Lo que sucede es que nosotros vamos a encontrar una distribución de probabilidad para la media muestral. ¿Qué es la media muestral? La media muestral es la sumatoria de los valores XY, que son los valores que va a tomar la muestra, ¿no? Pero no hay que verlo así, sino que a cada XY va a ser una variable aleatoria que va a ser los valores que va a tener, cómo los valores de esa variable aleatoria va a cambiar para cada elemento de la muestra. O sea, no sé si me dejo entender, o sea, supongamos que tiene la muestra, acá hay un X1. X1 quiere decir que es para el primer elemento, un elemento de la muestra, su distribución para su variable X, vamos a poner X1, para la variable X de otro elemento de la muestra podemos poner X2 y así. Entonces, esos de ahí están denotados de esa forma porque no todos se comportan de la misma forma, pero sí tienen van a tener la misma distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces, eso sí vamos a tener que asumir, o tenemos como condición para generar la distribución de la media muestral. Entonces, todos los elementos de la muestra tienen que distribuirse de la misma forma. Pero no necesariamente tienen que comportarse igual en un mismo instante. Es por eso que en todos estos casos vamos a colocar un subíndice para indicar cada elemento de la muestra, ¿no? Entonces, cuando hablemos de la media muestral, va a ser la suma de los XY entre la cantidad de elementos, ¿no? O sea, los valores después que tome cada muestra ya se va a reemplazar para encontrar un valor específico de la media muestral en una muestra elegida, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, entonces cuando ustedes ya tienen ya bien claro qué es lo que vamos a hacer, entonces el X línea, que es la media muestral, es una variable aleatoria ahora. Esa variable aleatoria se le puede encontrar su valor esperado, se le puede encontrar su varianza. En este caso estamos teniendo para la población que es infinita. En el caso que tuviéramos una población finita, en ese caso, el valor esperado para la media muestral va a ser la misma. Lo que va a cambiar va a ser la varianza de la media muestral. En este caso, como la población es finita, van a tener que agregarle ese factor que va a multiplicar a la varianza. Ese n mayúscula es el tamaño de la población. ¿Ok? Entonces, el n minúscula, generalmente todo lo que vamos a ver de aquí para adelante va a indicar el tamaño de la muestra. Entonces, hay que tener cuidado cuando trabajemos nada más con los dos casos. Y lo que generalmente se asume cuando ustedes no esté indicado que estén trabajando con una población infinita, perdón, que no les indique nada de la población, digo, entonces ustedes asumen que la población va a ser infinita. ¿Ok? Es lo que generalmente se hace. Cada vez que no diga nada, pueden asumir población infinita. Eso también va a tener que un poco ver con el contexto, ¿no? Otros casos es cuando la población ya es muy, muy grande. Si la población es muy, muy grande, con respecto al tamaño de la muestra, también se puede asumir que tienes una población infinita. Ya.
Entonces, bueno, acá está la demostración. Estas demostraciones que se hacen son importantes que lo tengan claro porque al final vamos a tener también casos que vamos a hacer para la estimación puntual de parámetros. Por ejemplo, para la media muestral, que es la suma de los valores de la variable XY, que son las muestras aleatorias. Ahí está, esta es una muestra aleatoria de n elementos. De nuevo le repito, estos x1, x2, xn son los valores de la variable, ¿no? Pero como de la muestra, perdón, y cada uno indica la variable aleatoria para cada elemento de la muestra. Entonces, como es una muestra de tamaño n, tiene que haber n variables distintas, solo que todas ellas tienen la misma distribución nada más. Entonces, acá nos está indicando justamente, ¿no? Supongamos que tenemos una población de media mu y variancia sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo es el valor esperado de la media muestral? Y cómo se demuestra acá la varianza de la media muestral. Entonces, eso tiene que ver mucho con lo que le estoy comentando de que cada XY es una variable aleatoria y todas esas XY tienen la misma distribución de probabilidad. O sea, tienen la misma media y la misma varianza sigma cuadrado. Entonces, cuando quieren demostrar el valor esperado de la media muestral, ustedes ahí aplican las propiedades del valor esperado. Como es una sumatoria de variables aleatorias, entonces esa propiedad se aplica ahí y ya lo puedo explicar. Sobre n, ¿no? Entonces, ese n es una constante. El tamaño de la muestra no va a cambiar. Eso puede salir afuera, tal como está acá abajo. Y acá adentro va a quedar el valor esperado de la sumatoria, ¿no? Entonces, el valor esperado de la sumatoria va a entonces quedar ahí por propiedad, como son variables aleatorias, una suma de variables aleatorias, la sumatoria puede salir afuera y se toma la suma de los valores esperados de cada variable aleatoria. Pero como todos ellos se distribuyen de igual forma, todos con la misma media, o sea, cada variable XY tiene el mismo valor esperado y la misma varianza, entonces eso ha pasado ahí y todos se reemplazan por mu. Entonces ahí queda n veces mu entre n y ahí se demuestra que el valor esperado de la media muestral es mu. Lo mismo va a ser con la varianza, algo análogo. Con la varianza de la media muestral aplicábamos la misma propiedad de las varianzas, ¿no? En este caso ahora va a ser la propiedad de la varianza. En la varianza, si tienes una constante que está multiplicando, esa puede salir afuera de la varianza, pero elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, ese 1 sobre n salió al cuadrado. Y queda ahí la suma de las variables aleatorias XY, pero aplicada a la varianza. Entonces, otra vuelta ahí le aplicamos la propiedad porque la suma de las variables, su varianza, también puede por propiedad salir la sumatoria, ¿no? Y queda solamente la varianza de las variables aleatorias, que es el mismo sigma cuadrado. De esa forma demuestran estos dos casos, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a hacer después, o si acaso el tiempo, por lo menos un ejemplo de estimación puntual. Ya, se fue ruidoso. Ya, entonces, eso lo dejamos. No sé si habrá alguna pregunta. Ninguna, entonces podemos continuar. Ya, entonces, solamente acá hay un pequeño caso, que es un caso que se puede desarrollar cuando la población es finita. Hemos visto que cuando la población es finita, en la propiedad decía que el valor esperado es el mismo valor esperado de la población. Y cuando es finita, va a haber para la varianza va a haber, para la media muestra me refiero, ¿no? Va a haber un factor que hay que agregarlo, ¿no? Entonces, este ejemplo lo que trata de hacer es justamente visualizar ese caso. En este caso está hablando de una población finita,
Y la población solamente es de 3 elementos. N mayúscula. Solamente 3 elementos tiene la población. Entonces, ¿qué se refiere cuando nosotros estamos diciendo que vamos a encontrar una distribución de probabilidad para la media muestral? En ese caso, tenemos que tener claro qué tamaño de muestra vamos a tomar de la población. En este caso está diciendo que vamos a tomar tamaño 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para generar mi distribución de probabilidad de la media muestral? Yo voy a formar muestras con la población, pero solamente muestras de tamaño 2. Todas las muestras posibles, acá están. Bueno, en este caso se ha hecho una elección sin reposición. Ahí no lo dice, pero acá se ha hecho de esa forma, sin reposición. Se ha seleccionado sin reposición. Entonces, al hacerlo sin reposición, entonces, ¿qué sucede? Solamente vamos a tener 3 casos posibles. No se pueden repetir ahí los elementos, entonces. Entonces, hay 3 muestras diferentes y ahora vamos a generar como si estuviéramos analizando una variable aleatoria discreta. ¿Qué necesitamos para generar su valor esperado, su distribución de probabilidad, versus valores que toma la variable discreta? Entonces, eso es lo que se va a hacer aquí. Con la muestra que han elegido, generamos el valor de la variable. En este caso, la variable aleatoria es la media muestral. Ahí se generó uno, se generó el otro, se generó el otro. Y es correcto, ¿no? Todos son las muestras de la media muestral, perdón, de cada muestra, ¿no? También acá está su varianza, porque también lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se genera la probabilidad de cada uno de estos valores? Hay que ver los casos totales y los casos que se han repetido, ¿no? Para cada valor, ¿no? Como los 3 son distintos y son solamente 3 valores nada más, entonces cada uno tiene la misma probabilidad, 1/3, 1/3, 1/3. Entonces, eso es la distribución de probabilidad que tiene la media muestral. Ya, es bueno hacer esto porque con esto ustedes queda un poco más claro de qué se trata, de lo que estamos haciendo buscando distribuciones muestrales, ¿no? O sea, a partir de las muestras que estemos tomando, vamos a generar una distribución de probabilidad, en otras palabras. Y con eso ya uno acá demuestra las propiedades. Por ejemplo, el valor esperado de la media muestral. Bueno, desarrollas valor por su probabilidad, y demuestra que es igual al mismo valor de la media de la población, que es 2. Igual con la varianza muestral. Reemplazas en el cálculo de la varianza de la media muestral, ¿no? Y ustedes ahí ven el valor 0.167 y aplicando la fórmula abajo, no sé si se ve. Vamos a ver. Esta de aquí voy a poner la parte superior. Entonces ahí se está comprobando que justamente la varianza de la media muestral coincide con el valor de la fórmula, ¿no? Ahí está, tienen casi el mismo valor. Entonces, de eso se trata lo que vamos a hacer. Ahora, eso no vamos a hacer, porque si ustedes quisieran hacer para una población finita de 100 elementos y quisieran tomar muestras de tamaño 2 nada más, pues sería una cantidad grande de casos. Entonces, de hecho que va a salir, ¿no? Y puede ser que no se demore mucho si es que hacen hasta un software, ¿no? Pero un software, digo, un programa para calcular todos los valores distintos, ¿no? Y luego hayan la probabilidad. Pero para hacerlo manualmente va a demorar. Entonces, generalmente estos tipos de preguntas, para ver si tienen la idea clara, se pregunta con muestras pequeñas, a ver, tamaño de población pequeñas y muestras que sean relativamente pequeñas para que no generen muchos casos. Ya, listo. Entonces, no sé, si no hay ninguna pregunta, puedo continuar, ¿no? Entonces, más bien podemos continuar hasta las 8:30, ¿no? No tienen problema, ¿no? Sí, profesor, normal. Ya. Entonces, el caso anterior es un caso ya en el cual no tenemos la distribución de probabilidad de la población, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros vamos a estudiar específicamente los casos en los cuales trabajemos con
distribuciones o variables aleatorias de una población en el cual sí tienen la distribución de probabilidad conocida. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de la distribución muestral de la media, pero con varianza conocida, la varianza poblacional, ¿eh? Entonces acá vamos a tener el caso en el cual la variable aleatoria que estemos analizando de la población está distribuida de forma normal. Si está distribuida de forma normal, en el caso de población infinita, entonces ahí podemos decir que nuestra media muestral se distribuye con la siguiente distribución de probabilidad. Una normal con la misma media o valor esperado y la varianza sigma cuadrado de la población entre n. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quisiera entonces estudiar ahora la probabilidad de la media muestral para ese tipo de población normal, ya lo podría hacer. Solamente tendría que hacer el trabajo de estandarizar la variable aleatoria, que es la media muestral, y aplicar normal mi probabilidad que yo quisiera hallar, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera saber la probabilidad que la media sea mayor que un valor C, sabiendo que es de esta forma, entonces solamente estandarizo nada más. Ahí tendría que proceder Z mayor que C menos mu sobre sigma raíz por n. Claro, hay que tener cuidado nada más, donde a veces se equivocan, es justamente en la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar no es sigma sobre la raíz de n, ¿no? Ya, entonces es para población infinita. Hay un caso en el cual, si tuviéramos que no conociéramos la distribución de probabilidad de la población, pero sabemos que todos se distribuyen de la misma forma, o sea, todos los elementos de la población, o sea, la variable tiene toda la misma distribución de probabilidad. Claro, y eso genera que tengan misma media, misma varianza. Si en caso la cantidad de la muestra que están tomando es suficientemente grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Entonces ustedes ahí pueden decir lo siguiente, que la media muestral se puede asumir que se distribuye como una normal, una distribución normal. O sea, van a hacer prácticamente lo mismo que decir que la población es normal. Pero ojo, esto solamente vale en el caso que tuvieran una población, una muestra suficientemente grande. Y cuando es grande, bueno, se asume a veces n mayor que 30, ¿no? Que es lo que más común se hace. Si el n es mayor que 30, entonces podemos asumir eso, que la población, la muestra, digo, es suficientemente grande. Ya, entonces este es el caso de la media. Bueno, acá está aclarando justamente lo que les comentaba, ¿no? ¿Cuándo decimos que es suficientemente grande? Cuando n es mayor que 30. A ver, creo que este ejemplito, yo en verdad, acá en este material está desarrollado, pero yo siempre les hago la aclaración de algunos puntos que no están ahí completos, ¿no? Por ejemplo, acá está hablando de una habitación que requiere 8 focos de cierto tipo, cuya, vamos a mover un poco esto, cuya intensidad lumínica promedio es superior a 9.8. Si la intensidad lumínica de este tipo de foco es aproximadamente normal, ahí está la palabra que le estaba indicando que es normal, con media tanto y desviación tanto, ¿qué proporción de veces se cumple el requisito exigido? Entonces, ahí está refiriéndose al caso, ¿no?, de 8 focos. Tenemos más o menos lo que nos interesa, que la intensidad lumínica promedio sea mayor a 9.8. Eso es lo que nos interesa. Entonces, la intensidad lumínica puede definirse como una variable aleatoria X. Entonces, nos interesa acá es ver la probabilidad, ¿no? La proporción va a ser entendida como la probabilidad. La probabilidad que la intensidad lumínica promedio de la muestra sea mayor que 9.8. Eso es lo que nosotros queremos hallar. ¿Sí?
Entonces, solamente aclarando eso, ¿no? Esto está acá marcado, ¿no? Intensidad lumínico promedio sea mayor que 9.8. Entonces, ahí hay que poner los datos, ¿no? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? ¿Qué datos tenemos? Tenemos que la población, bueno, la intensidad lumínica, que es la variable aleatoria, tiene una distribución normal. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra media muestral, que es lo que nosotros queremos saber la probabilidad, también va a tener una distribución normal, ¿no? Acá vamos a poner 9.9 y su varianza es 0.3 cuadrado. Pues ahí ustedes ya pueden hacer el proceso de estandarización. Solamente acá, para no olvidarse, colocan que la media muestral, como su distribución de probabilidad, con la media mu y sigma al cuadrado sobre n, ¿no? Y ya está. Y eso ya viene a ser luego el proceso de estandarización, ¿no? Esa es la manera en la cual ustedes van a trabajar cada vez que tengan la media muestral, ¿no? A ver, entonces acá está desarrollado, como yo les decía. Solamente he hecho una pequeña introducción nada más de cómo se desarrolla, ¿no? El tamaño de la muestra, cada variable aleatoria está distribuida de manera normal, ¿no? Entonces la media muestral también se distribuye de manera normal, como les decía, solo que en este caso ten en cuenta que la varianza ha cambiado, ¿no? Varianza al cuadrado, bueno, la varianza digo entre n, ¿no? Y lo que queríamos demostrar es esto, ¿no? Que la media muestral sea mayor que 9.8. Entonces allí se hace el proceso de estandarización, ya sabiendo la distribución de probabilidad de la media muestral, y se procede ya a calcular la probabilidad, ¿no? Y allí en esa parte que ya ustedes supongo que ya conocen la tabla de distribución normal, entonces hay que utilizarla ahí para hacer la aproximación. Ya, entonces, ahí viene la respuesta, ¿no? La respuesta es la interpretación de lo que han calculado. Entonces dice el 82.64% de las muestras de los 8 focos cumplen el requisito. Entonces, es lo que nos pedían, ¿no? ¿Qué proporción cumple ese requisito? Entonces hemos concluido que solamente 82.64%. Listo, entonces, no sé si habrá alguna pregunta, alguna consulta. Al momento de solucionar en el examen tenemos que escribir todo desde suponga, todo. Principalmente que sepan indicar cuál es la variable aleatoria, ¿no? Cuál es la distribución de la media muestral y aplicar luego el proceso de estandarización correctamente, ¿no? ¿Ok? O sea, tengo que ver que ustedes han correctamente reconocido los datos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Porque eso lo vamos a tener que utilizar. Entonces, eso sí es necesario que lo presente. Y la respuesta también en forma clara, ¿no? Por ejemplo, este caso que está hablando. Por ejemplo, acá, este es un ejemplo en el cual tenemos la resistencia a la compresión de concreto. Dice, es una variable aleatoria con resistencia media tanto y desviación estándar tanto, ¿no? El tamaño de la muestra que van a escoger es de 36, entonces quieren saber si la resistencia promedio está entre esos dos valores. Entonces, acá pueden poner la variable X para la resistencia a la compresión. Y ustedes ahí ya plantean que lo que ustedes quieren hallar es la probabilidad que la media muestral esté entre estos dos valores. Yo lo que hago acá es, primero, analizar qué es lo que me pide, para poder yo ahora ya saber lo que vamos a calcular y en la solución también que va a estar acá desarrollada, tener más claro cuál es la solución, ¿no? Entonces es directo. ¿Qué falta aquí? A ver, acá falta un dato importante, pero creo que eso se ha solucionado porque el tamaño de la muestra es 36, es mayor que 30. En ningún momento les refieren qué tipo de población están trabajando, no les dice normal. Entonces, primero se asume que la población, la muestra que han elegido y toda la población tiene la misma distribución de probabilidad.
¿no? O sea, la de la variable aleatoria todos tienen la misma distribución de probabilidad. Otra cosa es que no sabemos qué distribución es. Entonces, acá juega un poco el caso en el cual la muestra es relativamente grande. Para la media muestral sí se puede hacer una aproximación por una normal. Como ya se indica ahí es 36, mayor que 3, entonces sí se puede tomar una aproximación con la distribución normal. Pues eso es lo que se va a hacer aquí. Voy a borrarlo. Pasemos a la siguiente página. Y eso es lo que está aquí. Acá está la muestra aleatoria de 36 elementos. El valor esperado de cada uno de ellos, su varianza, ¿no? Eso sí es necesario que lo tengan claro, ¿no? Y luego ya viene los datos también del valor esperado y la varianza, ¿no? de la media muestra. Todo esto vale porque estamos asumiendo que acá la muestra es 36, es suficientemente grande para hacer esta aproximación por la normal. Entonces, la probabilidad que les pedían era que la resistencia promedio, entonces está hablando de la media muestral, ¿no? Esté entre estos dos valores, y como ya sabemos que la resistencia promedio tiene una distribución normal, ¿no? Con ese valor 2500, pues eso sí es necesario que lo indique. Si no lo han indicado cuál es en forma separada, entonces sí tiene que estar indicado esto, ¿no? Tiene que haber ahí la media muestral, cuál es su media y cuál es su varianza, ¿no? Eso sí tengo que verlo, porque si no, lo que están haciendo acá es como adivinar, ¿no? Entonces ahí ya procede ya todo y ya se transforma en la normal, ¿no? Ya lo que sigue después ya es aplicar la probabilidad, ¿no? Para calcular de una distribución normal estándar. Ok, entonces ese es el trabajo que se va a hacer con la media muestral. Hasta ahora solamente hemos tratado el caso con varianza conocida, varianza poblacional conocida. Entonces, ¿qué sucede cuando la varianza poblacional no se conoce? Vamos a pasarlo a este ejemplo, ya les dejo para que lo lean. Es lo mismo que estamos haciendo también. En este caso, cuando la varianza poblacional ya no es conocida, entonces acá lo que se va a hacer es lo siguiente. Ya no vamos a poder hacer esa aproximación con la normal estándar. Vamos a tener que escoger otra distribución de probabilidad adecuada que la T-Student. La T-Student ahí va a trabajar para reemplazar a la distribución normal, mejor dicho, ¿no? Aquí más bien lo exigido es que la población sea normal. Es necesario que aquí sí se indique que la población sea normal, ¿no? En este caso la varianza de la población es desconocida, ¿no? Entonces, la media muestral va a tener que ser aproximada, pero no directamente, sino tiene que hacerse este proceso. Es parecida a una estandarización. Lo que sí vamos a tener es los valores de la muestra, ¿no? Vamos a tener que hacer entonces con la desviación estándar de la muestra, su tamaño, hacer ese proceso que parece prácticamente lo mismo que la estandarización que han hecho con la distribución normal. Y que genera que ahora esta variable va a ser una variable T-Student, se va a estar distribuido con la distribución T-Student, donde lograr libertad va a ser 1 menos que el tamaño de la muestra. Este es el caso en el cual la población es infinita. Y si el caso de la población es finita, entonces ahí aparece de nuevo ese factor, ¿no? Ese factor que va un poco a corregir esa parte de la población que sea finita. Entonces, está claro ahí, ¿no? Cada vez que tengamos que analizar la distribución de probabilidad o la probabilidad de la media muestral, si no conocemos la varianza de la población, tenemos que aplicar entonces el caso de la aproximación por una distribución T-Student. En el caso que ustedes tuvieran muestras grandes, entonces ahí sí podría hacerse el caso de aproximación por la normal, ¿sí? A pesar de que ustedes no conocen la varianza. ¿Ok? Eso también tengan en cuenta. Entonces, si la muestra es grande, ¿no? O sea, mayor de 30, ¿no? Ok, entonces,
Con eso ya tenemos todo lo que es con respecto a la media. Y la media es justamente el caso en el cual se presentan estas situaciones, ¿no? Ya, entonces, una vez ya conocido cuál es su distribución de probabilidad, vamos a ver este ejemplo, que mejor este de acá, este de aquí. Entonces acá mejor vamos a analizar este ejemplo. Dice el gasto diario en llamadas telefónicas, ¿no? En el apartamento de una empresa sigue una distribución normal, con media MU de 64 nuevos soles, y dice, ¿no? Se elige al azar 10 días y se encuentra, ¿no? Para esa muestra, que el gasto promedio ha salido 69 soles y su desviación estándar es 7. Los tenemos. Bueno, primero vamos a colocar ahí un nombre para la variable X, gasto diario. Y acá, bueno, sabemos que su media es 24 nuevos soles y que para la muestra se tiene que es tamaño 10, pequeña, no es tan grande. Su media muestral es 60 y su desviación estándar es 7. Ya, entonces creo que tenemos todo para poder aplicar lo que nos pide. Calcular la probabilidad de que el gasto promedio muestral, ¿no? Gasto medio en el periodo muestral sea menor que lo observado, o sea, sea menor que 60. Eso es lo que nos está pidiendo. Ya, entonces creo que está claro lo que debemos hacer, ya que el tamaño de la muestra es pequeño y la varianza de población no es conocida. Vamos a tener que hacer nuestra aproximación por la t-student, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, si quieren lo hacemos aquí. Entonces ahí vamos a borrarlo. Aquí lo podemos ver probabilidad. Ahora vamos a poner t. Yo lo coloco ahí los grados libertad, siempre como su índice. Como son tamaño muestra 10, uno menos sería 9 grados libertad. La t siempre indica t-student. Podemos colocarlo t minúscula o algunas veces lo colocan t mayúscula. Es igual. Ya, menor que 60, menos la media de la población 64. ¿Entre quién? Desviación estándar y raíz cuadrada de 10, que es el tamaño de la muestra. Ya, entonces el trabajo va a ser en calcular un ratito este valor y luego en la distribución t-student buscar la probabilidad, ¿no? Entonces eso lo vamos a dejar a ver para la solución que está acá desarrollada, ¿sí? Vamos a pasar a eso. Y ahí salió el valor, dice menos 1,81. Entonces ahí han tenido que hacer esto, ¿no? T 9 grados libertad menor que menos 1,81. Entonces hay que buscar en la tabla t-student. ¿Y se podrá encontrar alguien por ahí? ¿Podrá hacerlo? Acá está dado, ¿no? Acá está, lo han hecho con software. La probabilidad sale 0.051. Pero siempre es bueno utilizar su propia tabla para que ustedes ahí verifiquen si es correcto o si está aproximando correctamente, ¿no? Porque no siempre la tabla tiene todos los valores, ¿no? De la t-student tampoco tiene todos los casos, ¿no? Solamente tiene para algunos casos de probabilidad, y creo que este no lo tiene, ¿no? Para menos 1.81 me parece que no lo tiene. Creo que hay uno más cercano, ¿no? 0.05. O algunas veces se puede utilizar el complemento también. Ya, entonces acá vamos a ver ahora otro ejemplo creo que había aquí. No sé si habrá alguna pregunta. O están escribiendo por el chat porque desde aquí no puedo ver el chat, creo.
No es. Disculpen, se cerró sin querer. Por apretar otro botón, lo cerré. Ya está. Ya lo estoy solucionando. Un lapsus. Presioné un botón para borrar un mensaje y parece que cerré todo. Ya, entonces, creo que hasta ahí creo que está claro qué pasaría si en caso tuvieran la media muestral que tienen que encontrar su probabilidad, pero con varianza poblacional desconocida, ¿no? Ya, y luego tenemos otras distribuciones para otros estadísticos, ¿no? Que se generan a partir de la muestra. Por ejemplo, acá está el caso de la distribución muestral, de la proporción muestral. Ahí lo borramos. Entonces, en este caso, como yo les decía, van a asumir que la población es una población tipo Bernoulli. Van a tomar una muestra de tamaño N, ¿no? Eso es lo que vamos siempre a tomar. La proporción muestral va a estar denotada de esta forma, ¿sí? Y acá vamos a tener la proporción de la población, ¿no? Como dato, ¿no? Vamos a tener la proporción de la población como una P minúscula también. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Dependiendo del tamaño de la muestra, si la muestra es relativamente grande, que es lo que generalmente vamos a tener cuando analicemos la proporción, entonces vamos a aproximar la distribución de probabilidad de la proporción muestral por una distribución normal. Y como ustedes saben, ¿no? Cuando hacemos la aproximación por una normal, tenemos que saber cuál es su media y cuál es su varianza. Es justamente lo que está ahí. Su media ahí es el P y su varianza, bueno, en este caso le han colocado la desviación estándar, ¿no? P por Q sobre L. No, esos son de la población, el P y el Q, por si acaso. Son valores que tienen que tener. Entonces, eso se debe porque, como yo les decía, al tomar la muestra, eso ya se convierte en la cantidad de valores que estén con una característica, entonces ya se convierte ya como una binomial, ya una distribución binomial, como lo está explicando ahí la nota. Y lo que sé es, cuando es suficientemente grande, entonces, ¿qué pasa con la binomial? Se puede aproximar con una normal, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho ahí. Se aproxima con una normal. Y para que quede solamente la proporción, se despeja ahí el tamaño del n, ¿no? Claro, porque el n va a dividir para que encontremos la proporción. Listo. Entonces, este es el caso para la proporción. No hay que olvidarse que estamos de nuevo trabajando con la proporción muestral, ¿no? Estamos analizando su distribución de probabilidad. A ver. Entonces, aquí adelante voy a mostrarles un ejemplo. A ver, creo que este es el más adecuado. Sí, este es el más adecuado para que vean cómo funciona. Es bien sencillo, no es complicado. Dice una distribución de tornillos se determina a través de pruebas que el 4% de los tornillos fabricados por una determinada compañía son defectuosos. Ahí nos está dando un porcentaje o una proporción de los productos que siempre salen defectuosos, que es 4%. Es el P de la población. Para defectuosos, ¿no? Ya. El distribuidor vende paquetes de 150 tornillos, con garantía de que el paquete contiene 92% de tornillos no defectuosos. Ya. Entonces, la muestra es 150 tornillos, ¿no? Y nos dice que con garantía de que el paquete
contienen 92% de tornillos no defectuosos. Entonces, ¿cuál es la proporción de defectuosos? 8% para esa muestra, para esa cantidad de tornillos. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete no satisfaga la garantía? Ahí la proporción muestral es 8%. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que la proporción muestral no satisfaga la garantía? Entonces, que sea mayor de 8%. Porque al ser mayor de 8% ya no contiene 92% de tornillos no defectuosos. Contendría menos. Entonces, eso es lo que debemos calcular. Entonces, ¿qué sigue ahí? Tienen que ustedes hacer un proceso de estandarización. Y es posible porque tenemos un tamaño de muestra relativamente grande. Entonces ahí hacemos el proceso de estandarizar. P menos 4%, que es el P. Eso es la raíz, ¿no? P por Q sobre N. Ahora eso lo mismo se va a hacer con este, ¿no? 0.08 menos 0.04 entre raíz de 0.04, 0.96 sobre 150. Ya eso ya es una normal, ¿no? Esto se distribuye como una normal y esto hay que hallar cuánto vale. Y hay que buscar en la tabla qué valor nos da como probabilidad. ¿Está correcto? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, como ven, esta parte es solamente calcular con la distribución normal, ¿no? Hacer bien los pasos de la aproximación. Entonces, acá adelante está, de hecho, su solución, que es lo mismo que hemos hecho. Está, entonces, claro, todo que ya está calculado aquí, ¿no? Acá está la desviación estándar, ya su valor. Salió Z mayor o igual que 2,5, ¿no? Entonces ahí aproximamos 0.061. Yo ahí, en el caso de que salgan muchos decimales, yo les pido por favor que lo aproximen solamente con 2 para que puedan utilizar su tabla, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre tomen ahí 2 decimales o lo aproximan a 2 decimales, ¿no? Ya, eso de ahí es la aclaración. Ya creo que esto podemos pasarlo. Este ejemplo, si quieren, este ejemplo es bien didáctico de lo que se está manejando. Acá se está combinando un poco del teorema de Bayes con lo que estamos haciendo de la proporción. El teorema de Bayes nos servía para ver la probabilidad total, la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, acá también acá hay un ejemplo de esa aplicación, ¿no? Que lo van a hacer también con proporción, con la probabilidad de una proporción muestral. Lo que dice acá es que una agencia de publicidad determina que aproximadamente 2 de 40 compradores potenciales de un producto ve cierto anuncio periódico. Ya, 2 de 40. Luego, dice por otro lado, 2 de cada 10 ve el anuncio correspondiente a la televisión. 2 de cada 10 por TV. Y 4 de 100 digo, 4 de 100 ve por los dos anuncios, ¿no? Tanto por TV y periódico. Entonces, eso está aquí. 4 de 100. Pues eso es lo que tenemos ahí. Y dice después, ¿no? Además, 1 de 6 compra realmente el producto si ha visto el anuncio. Pues ahí vamos a ver otra cosa. El que ve el anuncio y el que no lo ve. Acá está diciendo compra y no compra. Pues ahí viene el teorema de Bayes. ¿Qué está diciendo, no? Este es 1 de 6, entonces. Compra si ha visto el anuncio. Entonces, el complemento 5 de 6 no compra. Lo mismo por aquí, ¿no? En el caso de que no ve el anuncio, dice 1 de cada 10 que no ha visto el anuncio compra. 1 de cada 10.
Ya está. ¿De dónde sacamos la probabilidad de ver el anuncio? Lo sacamos de esta parte. De esto de acá, de esto de aquí, sacamos cuál es la probabilidad de ver el anuncio. Sea en televisión o sea por periódico, ¿no? Entonces, esa sería toda esta región, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Eso es lo que tendríamos que calcular. Y con eso ya tendríamos, creo, todos los datos bien claros y ya podemos pasar a la parte A. En la parte A les dice si se entrevista a 200 personas, una muestra de 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 30 de ellos compren realmente el producto? O sea, la probabilidad de que 30 de los 200 compren el producto, o sea, que la proporción muestral sea por lo menos, ¿no? Mayor de 30 entre 200. Es lo que le está preguntando en la parte A. Entonces ahí tendríamos que analizar justamente de cuál es el valor de comprar el artículo, ¿no? Con el anuncio. Ya, entonces, un minutito por favor, chicos. Vayan viendo cuál es esa proporción. Un ratito. Sí, un minutito nada más. Voy a atender un... Ya, disculpen, una llamada urgente. Ya, ¿dónde estábamos? Ya, estábamos ahí, ¿no? Todo bien con el audio, ya está ok. Ya, entonces, si pudieron ver la probabilidad. Entonces ahí tienen que aplicar el teorema de Bayes, pues, ¿no? Hay que aplicar el teorema de Bayes para hallar el valor de P. La proporción, ¿no? De comprar, ¿no? De comprar realmente el producto, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver aquí. Por si acaso acá es A y A, ¿no? Ahí se me pasó esa parte. Recuerden que eso, lo que sigue de la rama son las condicionales, ¿no? Ya, entonces hay que hallar la probabilidad de comprar el producto, a ver, ¿no? Entonces lo que debemos hacer ahí es P, la proporción de una muestra de la propiedad de comprar, ¿no? Y para eso necesitamos aplicar el teorema de probabilidad total, ¿no? Eso es lo que se va a hacer. Hay que completar esta parte y luego hacer el teorema de probabilidad total. Ya, en ese caso sí, se necesita que ustedes sí sean ordenados, ¿no? Pues acá también está todo bien resuelto, bien explicadito. Ahí nos ha salido que la probabilidad, ¿no?, de ver el anuncio, sea periódico TV, sale 0.21 o 21%. Entonces eso se ha utilizado aquí para completar el diagrama de árbol y ahí viene ya después la probabilidad de comprar, ¿no?, el producto.
Ya, todo eso ya pasó aquí, ¿no? Acá ya está resuelto. Es el P. Ahí ya lo hicieron ya aplicando probabilidad total. Entonces ahí ya viene ya la distribución de la proporción, que se genera ya la estandarización y ustedes ya encuentran la probabilidad. Bueno, la parte B era algo análogo, era solamente ver la diferencia de la proporción con la proporción real que no exceda de 0.04. Entonces ahí era solamente también hacer el paso de estandarización y calcular la probabilidad. Ya, entonces creo que con eso, no sé si habrá alguna pregunta del ejercicio. Es un bonito ejercicio que se puede adecuar para la práctica, porque tiene todo lo que han visto hasta ahora, ¿no? Varias cosas de lo que se ha visto. Ya, ¿no hay ninguna pregunta? Entonces, luego tenemos, creo que con esta y de la varianza, vamos a mencionarla nada más y vamos a pasar a una que sí nos interesa, que es la diferencia de las medias, y con eso vamos a concluir. De la varianza, se tiene que tener que, para ver la varianza, su distribución de probabilidad, tiene que tener que la población sea normal. Entonces, en ese caso, lo que se va a hacer con la varianza muestral, en este caso la varianza muestral es la sumatoria de los datos, xy, menos la media al cuadrado, sobre n menos 1. Es así como lo vamos a tomar la varianza, por si acaso, con n menos 1. Entonces, lo que se va a hacer para conocer su distribución de probabilidad de la varianza muestral, es hacer este proceso, multiplicarle n menos 1 y entre su varianza, la varianza poblacional. ¿Para qué? Para que este al final se transforme en una chi cuadrado. Una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para calcular la probabilidad de la varianza muestral, tenemos que transformarla a una distribución chi cuadrado. Entonces, eso es lo que se va a hacer en ese caso. Y acá hay un ejemplo, vamos a visualizarlo rápido. A ver. Creo que había otro ejemplo acá. Este está mejor, más didáctico que el otro. Entonces acá dice una fabricante de baterías, ¿no? Para automóviles garantiza que sus baterías duran en promedio 3 años. Ya, con desviación estándar de 1 año. Ahí están dando el dato de la varianza de la población, ¿no? Es 1 año. 1 año cuadrado la varianza, ¿no? Dice, se toma 5 de sus baterías, sus duraciones, y se puede asegurar que las baterías tienen una duración estándar de 1 año, es la pregunta. Suponga que la duración de la batería sigue una distribución normal. Entonces ahí, la distribución normal es necesario porque eso nos está diciendo cómo se distribuye en ese caso, ¿no? La duración de las baterías. Ya, entonces la pregunta es con respecto a la duración de la desviación estándar, ¿no? Vamos a verlo entonces. A ver acá, entonces en el ejemplo tenemos los datos, la media de la muestra, tenemos su varianza, y nosotros queremos evaluar esto, ¿no? Que la varianza, su probabilidad de la varianza muestral sea menor que 0.815, sabiendo que la desviación estándar es de 1 año, ¿no? El tamaño de la muestra es 1 menos, son 5 datos eran, ¿no? De la muestra, entonces ahí 1 menos 4, ¿no? Pues ahí ya está transformado con una chi cuadrada. Entonces, esto es una chi cuadrada. ¿Con cuánto grados de libertad? Con 4 grados de libertad. Entonces ahí ya ustedes lo transforman y tienen que entonces encontrar, ¿no? Cuál es la probabilidad ya con la tabla chi cuadrada, ¿no? Acá 4 grados de libertad. Yo también coloco a veces siempre debajo ahí como un subíndice la variable chi, la cantidad de grados de libertad, digo. Ok, entonces eso es lo que van a hacer en el caso de la varianza.
Entonces, en la varianza tampoco, como la proporción no tiene muchos casos, solamente es un solo caso. Ya, entonces así ustedes también pueden trabajar para el cociente de las varianzas. En ese caso, en el cociente de las varianzas, la distribución de probabilidad que se va a utilizar para ver el cociente de las varianzas es una distribución tipo F. En ese caso, solamente se va a hacer este proceso al cociente de las varianzas muestrales. No sé si se dan cuenta, acá están las varianzas muestrales. Y esta está multiplicada por ese cociente, digo, de las varianzas poblacionales. Entonces, de esa forma, ahí se garantiza que este producto de ambos genera una distribución tipo F. Y ese tipo F tiene grado de libertad, recuerden que tiene 2 grados de libertad, ¿no? Ahí está un grado de libertad que es uno menos que el tamaño de la primera muestra y uno menos que el tamaño de la segunda muestra. Otra vuelta, las muestras tienen que ser, las varianzas muestrales tienen que ser tomadas con n-1, ¿no? Ya, entonces, el proceso es mecánico, otra vuelta, ¿no? Solamente hay que tener como dato que tienen poblaciones normales, ¿no? Que las muestras aleatorias son tomadas de poblaciones normales con muestras independientes, ¿no? Entre sí. Ya, entonces, la primera parte no se guía, mejor dicho. Esta parte ya está reducida, se reduce. Lo único que vale es esto de aquí. O bien lo toman de esta forma, ¿no? Varianza con su varianza poblacional en cociente, ¿no? También puede ser así. A generar la variable F. Ya, entonces, en este caso se está haciendo un análisis también. Me hubiera gustado explicarles todo. El caso es de que acá hay una resistencia a la tracción, si no me equivoco, que tiene productos que son fabricados de plástico. Entonces, hay una condición aquí en este problema, de que si es menor que 0.4 el cociente de las varianzas observadas, o sea, si S1 entre S2, dos muestras va a haber acá, porque son dos productos que se acá. Si es menor que 0.4, cumple una condición que se dice que es demasiado grande el proceso. O no es demasiado grande, digo. Ahí está, perdón, la razón es demasiado grande. Entonces, eso es algo que se va a ver al final. Dice que entonces, ver si esas muestras que se van a tomar de tamaño 25, con varianzas muestrales tanto y tanto, se puede demostrar que no tiene resistencia a la tracción, ¿no? O sea, no está afectada por la resistencia a la tracción. Y para eso tienen que probar que la probabilidad del cociente en sus varianzas muestrales sea menor que 0.04. Bueno, perdón, acá es la probabilidad, disculpe. Un lapsus ahí. Esto va a tener dos valores, ¿no? Va a tener acá un valor que vamos a tener que calcularlo después. O sea, que esto sea menor, disculpe. Esa es la condición para hacer demasiado, la razón es demasiado grande. Eso es lo que se busca ahí, ¿no? Que ese cociente de las varianzas muestrales sea menor que ese valor. A ver, entonces, en la solución, acá, revísenlo y va a aparecer todos los datos para que ustedes lo puedan demostrar. Entonces, lo único que yo quería llegar a esto, ¿no? Que cómo es que se genera la variable F, ¿no? Se toma el cociente entre la varianza muestral y su varianza, y como son iguales ambos, se ha asumido que son iguales porque el proceso de fabricación es en la misma empresa, entonces se va a asumir que ambas varianzas son iguales. Por eso ahí han colocado sigma cuadrado, sigma cuadrado. Pues eso sí tiene que ir de dato, ¿no? Para que se quede claro que cómo es el proceso, ¿no? Entonces ahí en ese cociente vemos que eso ya es una distribución F. ¿Con cuánto grado de libertad? Uno menos que el tamaño de las muestras, ¿no? Era 25, entonces ahora son 24, 24, ¿no?
Ya, entonces ahí ya viene ya el trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no? El cociente entre las varianzas muestrales que tienen datos es eso. Eso es lo que ahí tienen que trabajarlo de ahí con la distribución F para encontrar la probabilidad. Ya, yo solamente les comento que puede ser que la tabla no les dé el valor que estamos buscando. Entonces ustedes se pueden apoyar de ahí de otro software. Yo les recomendaba a los otros chicos de otras secciones que utilicen GeoGebra, que es más práctico. GeoGebra tiene la parte de probabilidades, que trabaja ahí todas las distribuciones de probabilidad, y ustedes lo pueden trabajar para ver estos ejemplos, ¿no? Comprobar las probabilidades. No sé si ustedes lo manejan o en todo caso les muestro en el siguiente ejemplo que puede hacer. ¿Sí? ¿Lo manejan ustedes? No, profesor. Ya, esto solamente es para que ustedes puedan trabajar las probabilidades, ¿no? Que a veces en las tablas no están, ¿no? Ya, pero en la práctica ustedes tienen que trabajar solamente con sus tablas. Acá lo voy a entrar, a ver, voy a un rato. Ya tenemos que hacer con la diferencia de medias, nada más les explico los casos y un ejemplo nada más y ahí quedamos. A ver, acá voy a entrar en GeoGebra. Un minuto, está cargando. Ya ahí lo comparto. Ya. Entonces, este es el GeoGebra en estadística. Sí, o probabilidades, ¿no? Entonces, en GeoGebra va a aparecer la opción para que escojan probabilidades. Lo escogen y va a salir este gráfico ahí. Y acá abajo van a estar las probabilidades. Un ratito, vamos a utilizar el lápiz. Y acá las distribuciones. Dependiendo de qué distribución estén usando, ustedes pueden trabajar. Por ejemplo, nosotros estábamos con la distribución F, ¿no? Por un rato vamos a ir a la distribución F. Acá busco la distribución F y lo ven, ¿no? Ponemos los grados libertad. Acá este es del primer grado libertad. Recuerden que en la distribución F hay un orden, ¿no? Acá es 24. El siguiente grado de libertad también es 24. Y nosotros queríamos acotado por la derecha. Entonces ahí nos sale probabilidad de la variable X. X se indica la variable aleatoria que estamos manejando en este momento, ¿no? Que es esta distribución F. Ahí sale 2.11, era, creo, ¿no? Al costadito aparece la probabilidad. Acá está la probabilidad. Listo, entonces eso es lo que pueden utilizar si en caso quieren comprobar por ahí las probabilidades. Por ahí hay algún error en algunos, pero no es en muchos, solamente hay unos dos, pero por ahí se equivocaron en poner los valores. Pero los demás están bien. ¿Ok? Entonces, acá tienen para varios casos, por si acaso, varias distribuciones. En verdad tienen muchas distribuciones usuales. Ahí está la normal, también está la student, también está la chi cuadrado, la F, y por ahí también tienen la exponencial, si ustedes quieren también por ahí ver otro ejemplo, la gamma, y algunas discretas también, ¿no? Entonces tiene varios casos que ustedes pueden ahí para comprobar respuestas. Yo les recomiendo solamente esto para que ustedes practiquen en caso que tuvieran problemas con la tabla que no te da el valor, ¿no? Ya listo, entonces eso era el comentario y no sé si habrá alguna pregunta. Ya, entonces lo cierro.
no. Ya, entonces ahora seguimos con el último caso, ¿no? Entonces, las distribuciones de probabilidad que hemos visto depende de la población y depende del estadístico que estemos trabajando. Uno de los casos más también utilizado es la diferencia de medias. Entonces, ¿cuál es la diferencia de medias? Está trabajando con dos muestras de diferente población, que sean cada una de ellas poblaciones normales y también que se suponga que sean independientes, ¿no? Una muestra es independiente de la otra. Pues al analizar la distribución muestral de ambas muestras, queremos hallar la distribución de probabilidad de su diferencia de las medias muestrales. Y eso sí se puede hacer, y acá vamos a ver con dos casos. Con el caso en el cual las varianzas poblacionales son conocidas y el caso en el cual son desconocidas. Cuando son conocidas es bien sencillo porque todo se transforma a una distribución normal. ¿Ahí lo ven? La diferencia de las muestras, de las medias muestrales, es una distribución normal. La media es la diferencia de las medias y su varianza es simplemente la varianza de la suma, ¿no? Claro, la varianza de las muestrales de cada, la suma de las varianzas muestrales, ¿no? De ambas medias, ¿no? Medias muestrales. Listo. Entonces, una vez que ya tienen eso bien claro, ustedes ¿qué proceden? Solamente a hacer esta analización para ver la probabilidad. Entonces ahí ven que el caso es prácticamente hacer como si estuvieras trabajando con una media nada más. Ya, entonces ese es el primer caso. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando no tengamos la media, la varianza de la población conocida. En ese caso hay que distinguir en dos partes. Una parte cuando las varianzas se suponen iguales, a pesar de que no las conozcamos, y las varianzas sean distintas. Y también no lo desconozcamos, ¿no? Ya, cada una de ellas nos da una distribución de probabilidad diferente. Me refiero en la forma como lo vamos a tomar. Las dos sí van a ser t-student, o sea, tanto varianzas iguales, varianzas desconocidas, van a ser distribuidas como una t-student, la diferencia de las medias. Y para ver su distribución de probabilidad, tenemos que hacer, como en el caso de una media, con varianza desconocida, tenemos que hacer este proceso de transformación de la variable. Acá se restan las medias muestrales, las medias poblacionales. Si no lo tenemos las medias poblacionales, podemos tener la diferencia, ¿no? Eso también va ahí. Y acá tenemos SP. SP no es la varianza usual de dos variables aleatorias, ¿no? De la suma, diferencia de dos variables aleatorias. En este caso se hace este cálculo con las varianzas muestrales de cada una de ellas. Sí, ese es el SP. Y eso se reemplaza y ya tenemos ahora, para el primer caso, tenemos una distribución t-student y los grados de libertad va a ser, como está ahí en su índice, N1 más N2, tamaño de las muestras, menos 2. Eso es lo que vamos a tener ahí. Y en el caso que las varianzas poblacionales sean diferentes, entonces el proceso también va a ser análogo en el sentido de que va a ser también una t-student. Lo único que va a cambiar acá es cómo vamos a tomar la varianza, ¿no? La desviación estándar. Un ratito vamos a mover esto. Entonces ahí, si se dan cuenta, esas varianzas es la varianza muestral de la primera y la segunda, es el tamaño de las muestras, ¿no? Se va a aproximar por una t-student también. Ese V que está ahí son los grados de libertad de la t-student que van a tener que tomar. Más bien ahí lo que van a tener que hacer es ver cuál es el valor de los grados de libertad. ¿Y cuál va a ser? Va a ser dado por esta fórmula que está acá abajo. Todo este cálculo. Con la varianza muestral y tamaño de las muestras van a calcular
¿Cuánto es aproximadamente los grados de libertad que deben tomar? Esto se aproxima al entero más próximo. ¿Ok? Eso es lo que van a tener ahí. Entonces, una vez que tienen eso bien claro, ya saben cuáles son los grados de libertad, ¿no? Este ejemplo podemos verlo y ahí nos quedaremos. Entonces acá vamos a borrarlo. No sé si habrá alguna pregunta antes de pasar al ejemplo. Está claro entonces que cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, tenemos que ahora hacer un proceso en el cual transformemos nuestra variable, que es la diferencia de las medias muestrales, a una distribución t-student. Entonces, ten en cuenta si varianzas son iguales o son varianzas diferentes. A ver. Ya. A ver, creo que este era el ejemplo. A ver. Acá tienen varias cosas, ¿no? Pero lo importante es la diferencia de las medias. Acá está comentando de dos tipos de fertilizantes FIG, cuyos rendimientos promedios es lo que estamos analizando. Uno tiene un rendimiento promedio de 1000, otro de 1100, y que los rendimientos tienen distribución normal. Ahí está el dato importante también. Las poblaciones se asumen que son normales. Se siembra 20 parcelas usando el abono F y 30 usando el G. Y salen ahí sus respectivas desviaciones estándar. Entonces dice, ¿cuál es en la parte C vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia de rendimiento promedios esté entre 100 y 105? Entonces ahí está hablando de esto, ¿no? Habría que ver quién es primero, ¿no? Pero como dice solamente la diferencia va a ser con valor absoluto ahí, porque no sabemos quién es mayor del otro. Vamos a ponerle así, F y G por si acaso. La diferencia de los rendimientos promedios, el valor absoluto de la diferencia, esté entre 100 y 105. Es lo que nos pide calcular. Entonces, para eso tenemos que ver si tenemos la varianza de la población. No lo tenemos. No tenemos la varianza de población. ¿Qué datos me ayuda entonces? Nos dice ahí, ahí lo pasé, están distribuidos de forma normal, pero con la misma varianza. Ahí lo estoy sombreando. Entonces, me tengo que ir al caso en el cual, un rato, vamos a cambiar de color. Tengo que irme ahí al caso en el cual tengo sigma 1, varianza 1 y varianza 2 iguales, ¿no? O varianza F y varianza G iguales. Varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. Entonces estoy en el caso B que puse hace un momento, ¿no? Entonces ahí hay que analizar los grados de libertad en la t-student, que sería la suma de los grados de libertad de las muestras menos 2, ¿no? Y entonces acá vamos a ver la solución para agilizarlo. Acá está, en la parte C. Pues eso es lo que nos pedía, ¿no? Diferencia de medias entre 100 y 150, ¿no? Acá primero están viendo el cálculo de la distribución t-student que va a ser generada, ¿no? Con varianzas iguales, ¿no? Entonces, eso sí tiene que estar ahí, ¿no? Si me preguntan cómo debo resolverlo, sí tiene que estar indicado qué caso están haciendo, ¿no? Varianzas poblacionales son iguales y luego proceder a hacer el cambio de la variable a t-student, ¿no? Entonces acá está el SP. Todo esto es el SP. Y acá está, bueno, lo que estaba con raíz, ¿no? Está ahí una raíz intermedia. Eso se calcula, se reemplaza y está el valor 1.277 y ahora esto genera una t-student. ¿Con cuánto grados de libertad tenía que ser? N1 más N2 menos 2, ¿no? Bueno, uno era 20, el otro 30, era 50, entonces menos 2, 48. Pues es correcto lo que está ahí, es una t-student de 48 grados de libertad.
Entonces ahí tenemos dos opciones. O bien utilizamos solamente la T-Student, lo cual no creo que ustedes puedan tener ahí una tabla con 48 grados de libertad de T-Student, si la tienen en buena hora, pero no he visto muchas tablas con esos grados de libertad. Entonces, como la cantidad de grados de libertad es muy grande, ¿no? Entonces ustedes pueden aproximarla por una normal. Y eso es lo que han hecho aquí. Primero, lo que nos pedía calcular, lo transforma en la T-Student. Y en la T-Student nos sale esto, ¿no? 0 a 3.92. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Como es 48 grados de libertad, es un poco grande, entonces se puede aproximar por una normal. Y eso es lo que se hizo. Se aproxima por una normal y ya solucionas la parte en la cual no tenías el valor con tu tabla, ¿no? Y ya tienes la probabilidad, ¿no? Que es lo que nos teníamos como pregunta, ¿no? Listo. Entonces, existe otra distribución que es la diferencia de proporciones, pero eso lo dejo, revísenlo, también es un solo caso nada más. Y creo que con esto estamos nivelados en la parte de distribuciones muestrales. Entonces, ¿se habrá alguna pregunta? Ya, entonces para tomar la asistencia yo le voy a compartir un link a la delegada Ana, ¿sí? Está ahí, para que ahí llenen sus nombres, ¿no? Apellidos y nombres. ¿Está bien, Ana? Ya, profesor. Dentro de un rato te comparto. Y ahí llenen, por favor, su nombre, lo que han asistido hoy día. Más bien, otra cosa es, estamos quedando, entonces, para que tengamos la próxima sesión, ¿cuándo? ¿El jueves? ¿En la mañana? ¿Cuándo era la hora que tenía? ¿Jueves? ¿A qué hora me estaban comentando ustedes? ¿Su horario que era con el profesor Yarko? De 10 a 12. ¿Y el viernes? De 8 a 10. Ya, el viernes un poquito más tarde, pero 8:30 puede ser. Pero está bien, entonces quedemos así, ¿está bien? El jueves de 10 a 12, no será mucho, de 10 a 11:30, ¿sí? Y ¿qué más? Jueves y viernes, ¿no? Viernes de 8:30 a 10, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ok. Sí, profe. Ok, entonces chicos, quedamos en eso. Yo le paso el material a la delegada para que les comparta. Y también hemos quedado que el domingo a las 4, ¿no? Tengamos nuestra cuarta PC, ¿no? Su cuarta PC. ¿Ok? Ya, entonces... Sí, profesor. Entonces nos vemos el jueves. Cuídense mucho y bueno, mañana creo que es Día de la Amistad, ¿no? Entonces ahí que lo pasen bien y que se cuiden mucho con su salud, ¿no? Hasta luego, chicos. Creo que ahí... Gracias. Hola, profe. Se cuida. Ya, el video, si les paso o ya no, ya. No, ¿no? Si quieren les paso el video. Si acaso, Sí, ¿no? por favor. Ya, el material le paso ahí también de paso. Ya, ok, chicos. Ahora sí, me despido. Gracias por su atención. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego.